Buenos días. Después de esa introducción de Magali, pues uno se siente como medio jarro, porque la envergadura del tema es un elemento, pero también pues yo cada vez que me he parado aquí, yo siempre he dicho que yo soy un caminante, estoy aprendiendo y lo que estoy haciendo con ustedes es compartiendo aquellas cosas que uno va aprendiendo y que uno muchas veces cree que las sabe y las domina. Cuando uno sigue leyendo se da cuenta de que esto no es como yo creía y muchas veces encuentra lo que nuestra mente define como contradicciones entre las cosas que uno lee, y a veces eso pues nos puede poner a dudar si somos vamos a decir más no quiero usar la palabra débiles de espíritu, pero que somos más dados a dudar de nuestras propias capacidades. En la mañana de hoy vamos a cubrir un tema. Todas las veces que yo me he parado aquí he hablado de la conciencia de una manera u otra, y yo les dije que también lo personal es quizás el tema que más me fascina de todas las de Sofía. Hoy pues vamos a atrevernos a meternos en Madame Blavatsky, pero como uno no va a atribuirse el tener esa capacidad de síntesis y capacidad de entendimiento que se requiere para transmitir a Madame Blavatsky, recurrimos a un cuarto bate, el señor Pablo Sender, que es un teósofo joven, quizás hasta en sus 40, que ha dedicado más de 20 años de su vida como teósofo a estudiar a Madame Blavatsky, y tiene la característica de que Pablo es un doctor en ciencias biológicas, un doctor en biología celular, y eso pues le da una dimensión de entendimiento del plano terrenal, del plano biológico, del plano físico, unido con las disciplinas que tiene que adquirir todo investigador, que es la capacidad de síntesis y la capacidad de entender lo que otros han hecho. Y cuando un investigador va a publicar un trabajo científico, dicen que cuando usted va a hacer un trabajo científico, el título es lo último que usted le pone al artículo. Lo primero que se hace es hacer lo que se llama una revisión de literatura. Usted se mete en la biblioteca hoy en día, pues imagino que a través de la computadora o internet, a leer y averiguar qué han hecho otras personas en el área que a usted le interesa, que han publicado otras personas. Y ese trabajo es vital porque eso es lo que da pie a justificar su investigación. Usted no está sacando esto de la nada, sino que yo estoy continuando un trabajo que todas estas otras personas han hecho y aquí está todas lo que estas personas han publicado. Hay autores que en algunos momentos de su vida, en vez de hacer una investigación per se, lo que hacen es un artículo de investigación científica, lo que llaman una revisión de literatura, que vendría siendo una monografía bien expandida. Y eso es ver la luz para los que quieren hacer una investigación, toparse con un artículo que sea revisión de literatura. Te han hecho el trabajo duro, se han metido en la biblioteca, han leído lo que otros han hecho, te lo han puesto en orden, te lo han sintetizado, te lo han ordenado, te lo han explicado, te lo han interpretado. Y eso es lo que hace Pablo con Madame Blavatsky aquí. Esta es una revisión de literatura de Madame Blavatsky del área de la conciencia. Y a mí lo que me sorprendió es que la habilidad de Pablo es, yo diría que inusitada. Su capacidad de síntesis, su capacidad de entendimiento, su capacidad de explicar. Y usted lee a Pablo y se da cuenta de que tiene una preparación de ciencia, porque todo está documentado, todas las citas le pone el numerito y usted va al final del capítulo y ve las referencias de dónde sacó eso. Es un trabajo excelentísimo
Yo les recomiendo este libro a todos ustedes que les interese el área de la conciencia. Por ahora este libro no está en español, pero se consigue a través de la Sociedad Teosófica Americana, y para los que les interese yo les puedo dar el website de Pablo, que ahí usted puede conseguir no solamente este libro, sino otras cosas que él tenga, tanto publicadas como a través del internet, seminarios y cosas por el internet. Bueno, así es que lo que yo voy a hacer con ustedes es, aparte de haber traducido lo que les voy a presentar, pues voy a compartir con ustedes y haremos pues comentarios, y de ustedes a bien que tengan algún comentario, pues lo podemos hacer, y vamos a hacer esto como una especie de intercambio, de conversatorio, de diálogo. Esto yo no lo quiero ver como una conferencia. Las conferencias las dan los eruditos, los caminantes compartimos lo que estamos aprendiendo todos. Ok. La sabiduría antigua yo obviamente, como siempre hago, yo voy a leer, porque es mucho material y mi mente no da para meterme en la cabeza. Eso lo hacen los eruditos. Yo tengo que leer, porque si no se me olvidan 3/4 partes de las cosas. La sabiduría antigua nos enseña que el yo superior o ego es una entidad espiritual que en su esfuerzo por tener la experiencia en los planos inferiores solo puede proyectar un rayo, un fragmento de sí mismo hacia dichos planos. Este rayo, sin embargo, no puede actuar directamente sobre el cuerpo, sino que tiene que hacerlo a través del vehículo cámico, el cual es la fuente de los instintos materialistas y egoístas. Cámico, no kármico, cámico de cama. Para mostrar. Al así hacerlo, el susodicho rayo se enreda con las bajas pasiones y deseos y se convierte en el yo inferior, una fabricación cegada por el sentido de separación y esclavizada por los elementos cámicos. ¿Cómo puede cambiarse esto? ¿Cómo la conciencia del Kama Manas puede ser influenciada por la naturaleza superior? La situación sería imposible a no ser por el hecho de que dentro del rayo proyectado siempre existe una parte que permanece pura y potencialmente receptiva a la influencia del yo superior. Perfecto. La literatura teosófica postula que dentro del campo de la mente inferior existe un elemento que sirve de conexión con la mente superior, el antakarana. Podemos describir el antakarana como el sendero o puente entre el manas superior y el manas inferior. Este puente es el mecanismo por medio del cual el rayo de conciencia manásica puede romper con su identificación con la personalidad y volverse a unir con su fuente original. El antakarana es aquella porción del manas inferior que es una con la superior y que retiene su pureza. En él están impresas todas las aspiraciones buenas y nobles, todas las energías del manas inferior que tienden hacia arriba y todas las energías y tendencias que se convierten en experiencias devachánicas. En Arroyo Habichuela, esto yo lo entiendo como que cuando usted se muere y pasa a lo que llaman el devachán, allí usted va a disfrutar de todos los aspectos positivos que creó su mente. Allí no entra nada negativo. Y es como un paraíso. Como el cristiano concibe el cielo, pues ese es el devachán en términos esotéricos. El devachán se forma con lo que usted le va alimentando en términos de pensamientos nobles, aspiraciones, deseos enaltecidos. Y eso se acumula en el mental superior a través de la antakarana. Todos los pensamientos negativos o bultos se quedan en el kamamana cuando usted se muere y se disuelve allá abajo. Eso va llegando allá arriba y cuando usted se muere y lleva su conciencia allí, usted puede disfrutar
de todas esas formas de pensamiento y todas esas creaciones positivas de su mente. Y eso se llega allí a través de lo que se llama el antakarana. Esto significa que dentro de la conciencia cerebral existe un aspecto que es receptivo a las indicaciones sutiles del yo superior. La mente inferior, expresándose a sí misma a través del cerebro, puede entonces funcionar tanto bajo la influencia de los elementos kámicos, como kama manas, o ser atraída por los principios superiores, como el mana superior. Aunque el antakarana está presente en toda persona, puede encontrarse tanto activo como durmiente. El antakarana está activo solo durante aquellos momentos cuando el manas inferior aspira hacia su mitad más elevada, convirtiéndose así en el vehículo de comunicación entre los dos. El antakarana está activo solo durante aquellos momentos cuando el manas inferior aspira hacia su mitad más elevada, convirtiéndose así en el medio de comunicación entre los dos. Cuando pensamos en el antakarana como un puente o sendero entre los aspectos superior e inferior de manas, esto nos puede dar la idea de que es una estructura fija. Quizás sería mejor pensar en el antakarana como una función de la mente inferior, esto es, como la disponibilidad y habilidad para responder a la influencia superior. Esta función se hace más y más activa cada vez que la persona hace un esfuerzo por actuar en la forma correcta, a ver una situación desde un punto de vista espiritual y a ser compasivo y desinteresado. Nosotros podemos presumir, y esto es una presunción mía personal, no es un conocimiento de sabiduría que yo estoy impartiendo, es una percepción mía personal, que si bien se dice que el antakarana no es una estructura fija, tiene que estar compuesta por material de plano mental, porque todo en el universo, lo espiritual es materia bien sutil, y lo material es espiritualidad más densa. O sea, si yo presupongo que tenga que haber una continuidad de moléculas, quizás del subplano atómico, del plano del manas, que forme o que sea este vehículo físico tras el cual la energía puede subir y bajar. Es lo que yo presumo. Pero no es como el sutratma, que es el hilo de vida, que habíamos visto en una charla anterior, que baja del plano búdico y en ese hilo se ensartan todos los átomos permanentes de todos los planos. La antakarana no es así, no es tan físico o tan estructurado como eso. No confundamos el sutratma, que es el hilo de vida, con el antakarana, que podemos decir que es el hilo de conciencia, si queremos verlo en ese punto de vista. Okay. A medida que la persona va teniendo éxito en llevar una vida diaria dentro del contexto de una aspiración espiritual, el antakarana se hace activo regularmente y la influencia del mana superior sobre el inferior se hace más marcada. Es como un músculo, si yo no lo ejercito, pues está atrofiado. Si yo lo ejercito, fluye más energía a través de ese músculo. El antakarana, si usted lo ejercita, pues se engrosa, se pone más fuerte. Entonces, el mana superior puede bajar más energía hacia el mana inferior. Se abre el canal, se hace más fuerte la avenida. Una forma en la cual la personalidad puede percibir la influencia superior es mediante lo que conocemos como la voz de la conciencia. Le remoldió la conciencia. ¿Qué es eso? Mensaje del mana superior a través de la antakarana a la mente inferior. Dice Blavatsky, cito: las impresiones proyectadas por el ego sobre el ser humano físico constituyen lo que llamamos conciencia. Y en la medida que la personalidad se une al ego o conciencia superior, en esa misma medida la acción del ego sobre la vida del ser humano mortal se hace más marcada. El corazón es el centro de la conciencia espiritual. El dolor del remordimiento por acciones incorrectas cometidas,
los cargos de conciencia, el reproche ante el mal que incita hacia el bien, todo esto proviene del corazón, no de la cabeza. Cierro la cita. La conciencia, esa pequeña voz, es el sentimiento sutil que de cierta acción tomada o actitud asumida no es la correcta. También se puede presentar como remordimiento por equivocaciones pasadas. Su fortaleza se desarrolla escuchando con sinceridad y siguiendo su consejo. No debemos considerar la opinión de nadie como superior a la voz de nuestra propia conciencia. No debemos considerar la opinión de nadie como superior a la voz de nuestra propia conciencia. Los de ustedes que estuvieron aquí una vez que vino Terry Hunt a dar una charla del libro que él escribió, que él decía, él dijo varias veces, no me quites mi karma, no me quites mi karma. En otras palabras, no, déjame ser lo que yo soy. Yo tengo que aprender. Tú, aunque sepas más que yo, no puedes imponerme una sabiduría y decirme lo que tengo que hacer. Déjame yo agotar mi karma. Eso es más o menos, en otras palabras, este mismo está diciendo aquí. No debemos considerar la opinión de nadie como superior a la voz de nuestra propia conciencia, porque si no, nunca aprendemos, y si no, nunca desarrollamos el antacarana. Nunca podemos llegar eventualmente a subir a nuestra superioridad. Buenos días. Buenos días. Vamos a concluir la charla que comenzamos el domingo pasado. Y la música que acabamos de oír es un ejemplo viviente de lo que estamos tratando de comunicar aquí, de lo que es conciencia. Ninguna mente racional humana es capaz de producir per se algo tan hermoso como la música que oímos. El ser que compuso esa música obviamente elevó su nivel de conciencia a otro plano y captó allí la belleza y la armonía. Como es una pieza clásica como la que escuchamos, que es belleza y armonía. Por eso los músicos pertenecen al cuarto rayo. Y una vez tu conciencia se pone en comunicación con esos planos, manas inferior entonces racionaliza o concretiza o construye una forma para manifestar ese concepto sublime que su conciencia captó. Y yo creo que eso resume el proceso. Habíamos dicho que la vida no es otra cosa que un ejercicio de conciencia. Y mientras más vivimos, pues somos capaces de ejercer una conciencia más elevada, porque podemos entonces percibir los planos más sutiles. Y en este proceso, pues, hablamos de la mónada, hablamos del ego, hablamos de la personalidad, y nuestra mente racional pues tiende a separar a que son cosas distintas. El ego es algo esotérico, algo extraño a mí, y la mónada también. Y una de las cosas que todos los maestros y sus discípulos, como Blavatsky y sus maestros, pues lo que nos están tratando de comunicar a nuestra mente racional es que tenemos que reenfocar nuestra conciencia, enfocarla en otras cosas. Y si nosotros verdaderamente vamos poco a poco, estamos aquí, todos los que estamos aquí, absolutamente todos, llevamos a ver cuántas encarnaciones buscando. Unos de ustedes pueden estar más adelantados que otros, no importa. Pero si están aquí es porque ya ustedes, su alma, tiene una experiencia
Si no, estarían en la playa bebiendo cerveza. Y lo que yo entiendo que los maestros nos quieren comunicar es que nosotros somos esencialmente un ego y más fundamentalmente una mónada, y la personalidad es una obligación. Es como si fuese el pragmatismo, el elemento táctico que lleva a la acción para desarrollar la autoconciencia. Que luego iremos poco a poco subiendo esa autoconciencia de plano en plano hasta que lleguemos a ser maestros de sabiduría, que ya nuestra conciencia está plasmada en el plano ático, con toda la sabiduría de todos los planos que va. Así es como yo creo entender la vida, el proceso de vida, y como yo creo entender lo que es la conciencia y la evolución de la conciencia. Y esto es un proceso que uno acá, por más que estudie, por más que lea, siempre uno como que no lo entiende del todo. Claro que no, porque la mente racional, por más iluminada, por más ilustrado que usted sea, su mente no puede captar conceptos abstractos. Puede racionalizarlo y más o menos por analogía entenderlo con otras comparaciones. Pero usted vivir, por ejemplo, una conciencia búdica en este momento no lo hacemos. Lo haremos después. Y ese por aquí. Para llegar allá, pues tenemos que hacer todo el montón de cosas que han dicho los maestros y discípulos, algunas de las cuales yo he querido compartir con ustedes basado en las cosas que uno más o menos ha leído de la conciencia. Ok. Nosotros hemos visto que la mónada involuciona y crea un vehículo de conciencia personal que limita su naturaleza verdadera, pero que despierta en ella un sentido de individualidad. La curva, el fondo de esa curva. Ahora la mónada tiene que hacer su ascenso de vuelta a los planos espirituales, que es lo que llamamos evolución. Hemos visto también que la presencia de Arantakarana ayuda a la personalidad, proveyéndole un medio para que fluya la influencia espiritual de la naturaleza superior a la inferior. Sin embargo, la comunicación es en ambas direcciones. El Antakarana no es solo la fuente de toda aspiración buena y noble que se exprese a través de la naturaleza inferior, sino que también es el puente para transferir al ego cualquier experiencia personal valiosa. Sirve de medio de comunicación entre ambos y transmite del yo inferior al superior todas aquellas impresiones y pensamientos que pueden, por su naturaleza, ser asimilados y almacenados por el ego y así hacerse inmortales junto a él, siendo estos los únicos elementos de la personalidad efímera que sobreviven la muerte y el tiempo. Queda así establecido que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el ser humano queda plasmado en la eternidad como testimonio de haber vivido. Todas las encarnaciones, las de ustedes y las mías, todo lo que usted ha hecho desde primera nalga que le dio el médico, que usted empezó a llorar, hasta el día que lo acaban de enterrar o cremar, todo lo que es entre medio, solamente algunas cosas son las que van a ser almacenadas en el ego. Todo lo demás va a morir junto con el cuerpo mental hasta el edificio. Usted lo que está es metiendo en el file algunas vacíos, algunas cosas. Eso llega al file a través de la Antakarana y se almacena en el ego. Surge entonces la pregunta: ¿cuáles son los aspectos de nuestra vida diaria que ayudarán a la evolución del ego? ¿Qué clase de experiencias simplemente morirán con la personalidad y cuáles se convertirán en una parte permanente del ego? Debido a que solo aquello que es noble, espiritual y divino puede ser asimilado por este, podemos entonces inferir que la mayoría de las experiencias de naturaleza mundana como tal son irrelevantes al ego.
resulta obvio que para tener una vida saludable necesitamos comer, beber, ganar dinero para satisfacer las necesidades básicas, tener momentos de alegría, de descanso y todo ese tipo de cosas. Todo esto es necesario para preservar el vehículo a través del cual el ego espera obtener experiencia personal de valor espiritual. Pero como estas cosas son un medio hacia un fin más elevado y no un fin en sí, no deberían convertirse en el foco primordial de nuestras vidas. No perdamos de perspectiva que para el ego evolucionar es que crea la personalidad para tener experiencias en los tres planos inferiores. De lo contrario, el ego no tiene forma de llegar, de adquirir esa información. Por lo tanto, nosotros, la autoconciencia que está fijada en el plano físico, en el cerebro, tiene la responsabilidad de suplir información para que el ego crezca, mi yo crezca. Aumenten los colores en esa figura ovoide que los clarividentes han visto, como las que presenta el Monseñor Leadbeater en sus libros, las imágenes del ego. Usted ve el cuerpo causal de un primitivo oscuro y tenebroso, y el cuerpo causal de una persona evolucionada tiene colores preciosos. Esos colores se crean con los pensamientos nobles que la personalidad transmite al ego a través de la tacarana, y una vez tu mente racional cobra conciencia de qué es lo que yo soy en verdad, comienza a modular su carácter, a controlar lo negativo, a fomentar lo positivo, y usted cada vez más metiendo más información en ese disco, que de lo contrario el ego no tiene forma de adquirirla. Por eso es que somos uno. El mismo concepto de Trinidad, que es tan conflictivo para los niños católicos, es entender. A un teósofo, pues, la Trinidad está manifestada de muchas formas, pero en nuestra forma individual la podemos ver como mónada, ego y personalidad. Uno, manifestado en tres expresiones distintas. Y lo que quizás más difícil nos es a nosotros asimilar es que las que están arriba no están conscientes de las que están abajo hasta después de X nivel de evolución. La mónada viene a percatarse del ego y a verdaderamente influir el ego después de la tercera iniciación. Mientras tanto, la mónada lo que está recibiendo información, pero no tiene conciencia de lo que está pasando abajo. A pesar de que es parte de mí mismo. Esto es bien difícil de uno, que nuestra mente racional verdaderamente se sienta cómodo con el concepto. Ok. Desde este punto de vista debemos comer principalmente para mantener nuestro cuerpo saludable y en buena forma. La ocupación que escojamos debe ser una que no se oponga a nuestros principios espirituales, que nos provea para un nivel de vida razonable y, si es posible, que nos permita dedicar parte de nuestra vida al bienestar de la humanidad de una forma u otra. Debemos tratar de aprender a vivir la vida de una forma espiritual, no empece que esta actitud resulte en un impedimento a la popularidad social o a avanzar dentro de ella. Debemos tratar de aprender a vivir la vida de una forma espiritual, no empece que esta actitud resulte en un impedimento a la popularidad social o a avanzar dentro de ella. Dentro de este marco no hay nada malo en disfrutar una cena o dedicar energía y atención a un trabajo, etcétera, etcétera. Dentro de este marco. Usted va para Ponce. Usted tiene que cuidar su carro, darle un tinón, cambiarle la goma, cambiarle el aceite. Tiene que darle mantenimiento al carro, porque ese es el vehículo que yo llegar a Ponce. No quiere decir que yo me convertirme en esclavo del carro y obsesionado con la belleza del carro y el funcionamiento del carro. Eso es lo que nos están diciendo. La personalidad es el cajo del ego, el vehículo
donde va a manifestarse en los planos inferiores. Y tienes que darle mantenimiento. Tienes que alimentarte bien, hacer ejercicio si puedes. Después dar tu copita de vino, pero no te emborraches. Así, esto es lo que quiere decir esto, ¿ves? Fíjense que en esta sociedad hay mucho énfasis, mucha obsesión con el cuerpo, programas de ejercicio, programas de cocina. ¿Cuántos programas de cocina hay? ¿Cuánto endiosamos la comida que nos comemos? Tiene que estar sabrosa, preciosa. Tiene que ser hasta casi que no me atrevo ni comérmela porque está tan bonita que es una obra de arte. ¿Eso es comida o eso es vanidad? Pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Yo creo que esto es lo que nos están queriendo decir. Cuando tenemos este tipo de actitud de vivir una vida de forma espiritual, toda nuestra vida diaria, con sus pequeños incidentes, se puede convertir en una práctica espiritual. A estos efectos, el maestro Kutumi dijo en una de las cartas a Sinet, en el libro de las cartas de los Mahanas, cito: creedme, el hombre o mujer que es colocado por el karma en medio de deberes, sacrificios y bondades pequeñas y simples, logrará mediante el fiel cumplimiento de ellas elevarse hacia medidas mayores del deber, sacrificio y caridad para toda la humanidad. ¿Qué mejor sendero hacia la iluminación por la cual luchas que la conquista diaria del ser? La perseverancia a pensar del querer progreso psíquico visible y sobrellevar la mala fortuna con esa fortaleza serena que se convierte en una ventaja espiritual. Si es ahora sí. Aquí el maestro nos está tirando un toallazo para que no nos sintamos culpables por no estar haciendo cosas espectaculares. Creemos que servir a la humanidad tenemos que ser, qué sé yo, una persona internacionalmente reconocida y famosa y que todo el mundo reconozca las obras que ha hecho. No, Kutumi nos dice que no es necesario. Lo que importa es la actitud que yo tenga hacia las cosas de mi vida diaria. Eso es lo que importa, no es qué específicamente compone mi vida diaria. Eso nos debe quitar presión de que no estoy haciendo suficiente, de que yo me siento que yo no hago nada, que yo no estoy avanzando. Los asuntos del día a día, cuando se viven con una actitud mundana, son de poca utilidad al ego. Sin embargo, si se atienden con una intención espiritual, se convierten en el sendero hacia lo alto. Debemos tener presente que las acciones que resultan de valor al ego no tienen necesariamente que ser grandiosas. Cualquier cosa que sea consona con el reconocimiento de que nosotros no somos la personalidad separada, pero el ser universal único, se convierte en alimento para lo que es verdadero en nosotros. Cualquiera que sea lo que hagamos para el bien general, inclusive la simpleza de quitar una piedra en el camino para que otras personas no tropiecen con ella, es parte del sendero espiritual, así como también lo es todo pequeño sentimiento de compasión, amor, caridad o entrega espiritual. De hecho, cada vez que reconocemos en silencio, en nuestra conciencia, que nosotros no somos la personalidad, algo se añade a las experiencias espirituales del ego. Vuelvo. Cada vez que reconocemos en silencio en nuestra conciencia que nosotros no somos la personalidad, algo se añade a las experiencias espirituales del ego. Acuérdense que acordémonos que el propósito de todo esto es expandir la conciencia, que vayamos siendo autoconscientes en los planos superiores donde no somos autoconscientes. Dicen que para usted resolver un problema, lo primero que tiene que hacer es reconocer la existencia del problema. Pues si yo quiero expandir mi conciencia, mi primer paso es reconocer que yo no soy esta conciencia que está ocupando este cuerpo. Es un fragmento de mi conciencia que está aquí para que esta cosa opere de una forma inteligente y no simplemente ser un animal por ahí pastando o comiendo lagartijos, que puedo operar de una forma inteligente. Un fragmento de conciencia es suficiente, no tiene que estar toda mi conciencia aquí para despertar ese concepto de lo que es autoconciencia.
Pero si yo me quedo ahí, pues vivo una vida mundana y cotidiana y simplemente me preocupo por comer, trabajar, dormir, tener sexo, ir a hacer las necesidades biológicas, disfrutar en la playa. Y los hijos suyos le dicen, ay María, papi, mami, pero chico, no seas tan guacatón, vete, disfruta la vida, vamos a pasar de noche a beber, chicos, vea. ¿Qué pasa, viejo, vieja, chica? O sea, sale, ten amistades, sal por ahí. Y usted en su casa tranquilo, leyendo o meditando, o simplemente disfrutar su propia tranquilidad interna. Aunque esa actitud resulte antisocial, como dijimos ahorita, nunca se quiere verlo, está en la sociedad. Camino solo. Y Jesús dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. No lo quiso hacer en términos literales. Desapégate de lo físico, de lo mundano, para que llegues entonces a tu conciencia crística. Esto es lo que yo entiendo que quiere decir, no es simplemente literalmente que vendas que entregues tu casa y te vayas a hacer a un pueblo a mendigar por ahí. No, eso no es lo que quiso decir. Hemos mencionado que la Antakarana representa las energías ascendentes del mana inferior, las energías y tendencias que se convierten en las experiencias devachánicas. Cualquier acción, emoción o pensamiento que sea desinteresado se transfiere a los principios elevados para ser asimilado. Esta asimilación tiene lugar luego de cada encarnación en el estado post-mortem denominado devachán. Citamos a Madame Blavatsky. Manas es inmortal porque luego de cada nueva encarnación le añade a Atma Buddhi algo de sí mismo y al asimilarse a sí mismo a la mónada comparte su inmortalidad. Cierro la cita. ¿Quieres repetirla, por favor? Manas es inmortal porque luego de cada nueva encarnación le añade a Atma Buddhi algo de sí mismo y al asimilarse a sí mismo a la mónada comparte su inmortalidad. Lo que le lleva información que permite la evolución de Atma es manas, es la mente. Nosotros estamos operando conscientemente en nuestra mente inferior, pero todos sabemos que tenemos un mana superior, el mundo del pensamiento abstracto. Toda valga la redundancia, toda la conciencia que nosotros podamos expandir en ese plano de manas, lo vamos a llevar arriba y meterlo en el disco como parte de los files del disco duro en el devachán. El devachán es plano mental. No hay cuerpo físico, no hay cuerpo astral. Y usted que disfruta un estado de conciencia plano post-mortem. En el devachán, todas las memorias y cualidades desinteresadas y espirituales se integran a la mónada en desarrollo. Ella se convierte en lo que podríamos llamar la experiencia evolutiva del ego y por lo tanto sobrevive en el olvido en el cual cae inevitablemente todo lo que fue puramente personal. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta asimilación en la mónada? Nos referimos a Buddhi como el alma espiritual cuando se encuentra en un estado impersonal. Esto es cuando está desconectado de manas y actuando meramente como vehículo de Atma. Dice Blavatsky, Buddhi, el alma espiritual, no es el yo, sino el vehículo del yo. Yo como Y mayor. Cierra la cita. Es solamente cuando el sexto principio comienza a asimilar los elementos más sutiles o espirituales de manas que él adquiere gradualmente una conciencia individual. A lo mejor esto es nuevo para algunos de ustedes, no sé. Es solamente cuando el sexto principio comienza a asimilar los elementos más sutiles o espirituales de manas que el sexto principio, Buddhi, adquiere gradualmente una conciencia individual. A esto
estos efectos nos dice el maestro Kutumi en las cartas a los Mahatmas. Cito: el sexto principio del ser humano no podría existir como algo puramente espiritual o tener conciencia en el Devachan, a menos que él asimile algunos de los atributos más abstractos y puros del quinto principio. Se hace necesaria una porción del quinto principio en el Devachan para la retención de la noción espiritualizada y divina del yo en la mónada, la cual de lo contrario no tendría conciencia alguna relativa a objeto y sujeto. Si es ahora sí. Para que eventualmente la mónada cobre autoconciencia, tiene manas que suministrarle en el Devachan la información que va a eventualmente hacer que se despierte la autoconciencia en Atman, por allá arriba, cuando ya estemos en la quinta iniciación. Nos dice Madame Blavatsky, cito: Buddhi cobra conciencia mediante el acercamiento que logra mediante manas luego de cada nueva encarnación y la muerte del ser humano. Sí, es la cita. Es entendible que mientras más productiva sea la vida terrenal en términos de pensamientos, acciones, sentimientos nobles, buenos, puros, más información hay disponible en el Devachan para asimilar, para que la mónada los asimile, y más tiempo, como se defina el tiempo en esos planos, estará usted y yo en el Devachan antes de volver a encarnar. El Devachan se da únicamente en el momento que el cuerpo físico es... El Devachan es como dijéramos una dimensión en el plano mental que usted la accede o la accesa una vez muere, cuando ya no tiene el cuerpo físico ni el cuerpo astral. Ahora, si usted, que fue una de las cosas que dijimos en la charla anterior, si usted perdió su tiempo en esta encarnación y no logró nada, pues usted no va a tener nada en el Devachan, o muy poco, porque usted no alimentó pensamientos nobles y altruistas, y usted simplemente pues, se dedicó su vida a la vida cotidiana y a los placeres quizás. O si usted tiene un karma bien pesado y tiene que pasar su vida resolviendo problemas y cubriendo necesidades, pues no va a tener tiempo para aspiración, y obviamente en esa instalación el ego no va a tener gran cosa en el Devachan. Eso que está describiendo Lourdes en términos teosóficos es lo que la iglesia describe como el purgatorio y el cielo. El purgatorio es el bardo, el elemento astral, donde usted tiene que devotar eso, y el cielo es el Devachan. Ok. Lo único que teosóficamente el Devachan es limitado. Usted de ahí vuelve a encarnar. La concepción cristiana es que el Devachan es eterno, que el cielo es eterno, lo cual es un concepto completamente absurdo, porque presupone que la reencarnación no existe y el karma tampoco.
Esta noción espiritualidad y divina del yo, la cual está a tono con la naturaleza de Budi, es un sentido de ser que no se separa a sí mismo de los demás. Queda claro que esto no puede ser provisto por las acciones egoístas y las preocupaciones materialistas del yo inferior, en donde yo y mis necesidades son más importantes que otra cosa. Una vez la encarnación ha terminado, los elementos personales, sensuales y terrenales de Mana se separan y descartan. Se retiene solamente la actividad espiritual del quinto principio ejercida durante la última encarnación. Y eso es lo que usted vive en el Devacha. Con la asimilación del aspecto puro de Manas, el sexto principio se hace autoconsciente. Aquí empezamos. Con la asimilación del aspecto puro de Manas, el sexto principio, Budi, en otras palabras, se hace autoconsciente. Fíjense cómo nosotros entonces vamos elevando la autoconciencia poco a poco de un plano a otro. Cuando usted purifica Manas y ya usted está en un nivel de que usted está operando en el Mana superior y no tanto en el Mana inferior, pues ahí, cuando usted está en ese punto, Budi cobra autoconciencia. Ya usted está subiendo la conciencia de plano en plano. Budi como tal no puede tener ni autoconciencia ni mente. A medida que Budi desarrolla un sentido espiritual de yoidad, lo que llama en inglés I-ness. Yo lo traduzco como yoidad porque I-ness, yoidad. Toda otra consideración, déjeme hacer un pequeño paréntesis, cualquier otra consideración política, étnica, racial, antropológica, histórica, vamos a dejar todo eso a un lado. Pero el idioma inglés fue desarrollado para comunicación de los conceptos espirituales para el ser humano en Occidente. Esos fueron los maestros que se encargan de esto, de las razas, y normalmente ustedes saben que son los que yo comento en ellos. ¿Cómo surge el influjo de esa información que llamamos teosófica al Occidente? La Blavatsky o el Kot las traen de la India a Occidente. ¿Y en qué idioma fue eso? ¿Y quién decidió? Annie Sanglet, Beatles, Hudson, nombres todo en inglés. ¿Por qué? Por perjuicio. Porque creen que los que hablan inglés son mejores que los que hablan español o los que hablan italiano. No. Por una necesidad que yo no tengo forma de saber específicamente cuál. Pero quizás la vibración, quizás la fonética, quizás la esencia del idioma inglés es más precisa para comunicar unos conceptos. Inclusive en el mundo material, el inglés es el idioma de la ciencia, el idioma de la economía, el idioma de las finanzas a nivel internacional. Okay. Cuando uno va, yo todas estas cosas siempre las leo en inglés. Cuando uno va a estudiar teosofía, por mencionar teosofía, y la estudias en español, te corres el riesgo que el que la haya traducido no haya entendido el concepto en inglés que quiere comunicar, que muchos de ellos vienen del sánscrito. ¿Por qué en inglés hombre es man? Porque en sánscrito la mente es manas. En español es hombre. En inglés es man. ¿Cuál está más cerca del concepto sánscrito de mana? Man. O sea que el inglés trae un propósito de desarrollo espiritual para el hombre, cuando digo hombre, digo el ser humano, de Occidente. Y acuérdense que la oleada de vida humana viene de Oriente a Occidente. ¿Ves? La próxima subraza va a ser supuestamente en lo que hoy es California y Australia y Nueva Zelanda, más para el oeste, y
Empezó en la India o en la China, he ido cogiendo para la izquierda todo el tiempo. La India, Egipto, Grecia, Roma, los imperios europeos, España, Francia, Inglaterra, ahora Estados Unidos. Ir hacia la izquierda. Y en ese ir hacia la izquierda, es el inglés el que está llevando la ola. Esto yo lo digo aquí porque estamos entre teósofos. Yo lo digo allá afuera y me dicen que yo soy un entregado, un traidor, un vendepatria porque de salir del español. Y empiezan a meterle epítetos políticos que no tienen nada que ver con él. Nada que ver con él. Exacto. Ok. A medida que Buddhi desarrolla un sentido espiritual de yoidad, deja de ser un mero vehículo pasivo de Atman y se convierte en un centro de conciencia activo. El alma espiritual, Buddhi, es ahora un ego espiritual, Buddhimanas. Vemos por tanto cómo la evolución del ego depende de la espiritualización del sentido personal y separativo de yo soy fulano hacia el sentido público de yo soy el todo. La conciencia va de yo soy fulano, la conciencia a nivel de la personalidad, eventualmente hasta yo soy el todo, que es la conciencia ya átmica. La autoconciencia en el plano átmico. Ya está Buddhimanas unidos. Atma solo no. Con Buddhimanas. Ese tenían autoconciencia ahí. Ese es el estado. Que según nos dicen, ustedes la quieren la quinta iniciación. Según uno lee. No me digan que es por experiencia propia, porque yo jamás, no llego ni a la primera, que voy a saber lo que pasa en la quinta. Es lo que uno lee, ¿verdad? Ok. La gestación de Buddhimanas o ego espiritual sobreviene gradualmente, encarnación tras encarnación, mediante la asimilación que se lleva a cabo en la matriz del Devachan. Eventualmente, el ego espiritual nace en lo que se denomina a veces como el segundo nacimiento y comienza la última etapa de la evolución humana. Llegado a este punto, ya no hay necesidad del Devachan para poder adquirir la sabiduría absoluta. La unión de principios quinto y sexto tiene que expresarse mientras el adepto está encarnado en cuerpo físico. Para poder adquirir la sabiduría absoluta, la unión de los principios quinto y sexto tiene que expresarse mientras el adepto está encarnado en el cuerpo físico. No hay quien nos despinte la personalidad, porque todo tiene que comenzar en el plano físico. Habíamos comentado en otra charla que la autoconciencia se desarrolla en el plano físico. Que por lo tanto usted no puede despreciar ni menospreciar a su personalidad, porque ese es su vehículo de conciencia. Y mientras usted, a medida que usted vaya subiendo su nivel de conciencia dentro de la autoconciencia en el plano físico, usted va a ir construyendo la autoconciencia en los planos superiores. Y esto, por eso es que quizás ahora hace más sentido cuando a veces uno ha leído en diferentes textos de sabiduría antigua que tenemos que amarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos. No es ser permisivo, no es ser libertino, libertinaje, no. No es una anarquía, el universo no es una anarquía. Eso es el caos. El universo es cosmos, es orden. Citamos a Blavatsky. Solo cuando el poder verdadero de discernir se libera es que la ilusión es vencida. Y la liberación de ese poder es la unión de Manas con Buddhi, el logro del adeptado. Es por esta razón que en el Devachan
Es por esta razón que en el Devachan el ser está todavía bajo la influencia de la ilusión, ya que allí la mente es una de alguien que, mientras estuvo en el cuerpo físico, no había logrado aún la unión a forma de completar la Trinidad de Atma Buddhima. Es solo cuando la unión se completa en un ser humano viviente que la ilusión llega a su fin. Cierro la cita. O sea que los procesos de desarrollo de conciencia se hacen desde la autoconciencia. Si no, no hay evolución. Estas cosas son a veces bien difíciles, usted las mastica, pero tragársela y digerirlas es muy fácil. Esto usted tiene que masticarlo mucho y tragarlo poco a poco. Va a llegar un momento que usted empieza a creer que esto como que mi mente racional, mi cerebro físico lo va entendiendo. Uno nunca lo entiende del todo, pero uno va mejorando, ¿verdad? Conceptualizando mejor y entendiendo mejor. Por eso es que las analogías nos ayudan un mundo. Y por eso ahora que los maestros hablan en parábolas, son analogías. Porque la analogía es un mensaje para nuestro cerebro físico, para nuestra mente inferior. Si la mente inferior entiende la parábola, entiende la analogía, pues entonces le es más fácil concebir, llevarlo a otro plano más arriba y concebir que eso mismo pasa arriba. Nuestra mente funciona a base de comparación, la mente física, y de definición. Usted quiere, a mí esto me ha ayudado, que mi mente física entienda, yo soy el todo. ¿Cómo mi mente física, mi cerebro entiende el concepto de que yo soy el todo? Cuando nosotros no tengamos necesidad de darle nombre a las cosas, ahí habremos entrado en la conciencia de yo soy el todo. Nuestra mente física puede entender eso. Usted no, ni yo lo hemos realizado, pero podemos entenderlo. Si yo soy capaz de vivir una vida sin tener que darle nombre a nada ni a nadie, yo estoy en la conciencia del todo. Sencillo decirlo, bien difícil lograr. Esa es la evolución. Y usted comienza con la mente racional, va mejorando, quitando aquí, añadiendo acá, eliminando esto, añadiendo lo otro, y usted va subiendo poco a poco hasta que eventualmente llega a la conciencia del todo. Y es autoconsciente en Atma Buddhima. Fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Esa es la vida. Un ejercicio en conciencia, yo voy tratando de ir subiendo uno a uno. Fíjense que Blavatsky nos dice que aún en el Devachan hay limitaciones. Porque eso es lo que está en el Devachan para usted. Es lo que usted mismo le alimentó. Pero usted, su conciencia está todavía, no ha logrado llegar a aquel nivel. Usted está, pues todavía tiene limitaciones en términos de lo que usted puede alimentar allí. Y está todavía, por ejemplo, viviendo el concepto de la dualidad, de los pares opuestos. Lo único que usted, el opuesto negativo lo deja y el opuesto positivo lo sube. Es lo que se supone que hagamos. La última etapa en este proceso de desarrollo consiste en hacer al ego espiritual, a Buddhimana, un vehículo consciente del más elevado principio, Atma. A estos efectos dice el maestro Moria en las cartas de los Mahanas. Cito: la individualidad, para tener éxito en su trayectoria descendente y ascendente, tiene que asimilar hacia sí el poder de vida eterno presente en el séptimo principio y luego fundirlo en uno, el 5 y el 6, fundir en uno, esos tres principios. Aquellos que tienen éxito en lograrlo se convierten en Buda, en Johan, maestro, el nombre que el
Gianni Johan, el nombre que se le quiera dar. El objetivo, nos dice Moria, el objetivo principal de nuestras luchas e iniciaciones es el lograr esta unión mientras se está todavía en esta tierra. Esta es la función de la jerarquía. Yo tengo que controlar los comentarios porque ya tengo que terminar a las 11:30. Pero déjenme decir desde que empecé, aunque tenga que cortar otra cosa, porque me viene a la mente. ¿Cuál es el afán de la jerarquía de los maestros en que nosotros evolucionemos y logremos estas cosas conscientemente en la tierra? Si nos retrotraemos al domingo pasado, que yo les planteé la analogía de que nuestro cuerpo es el todo para cada una célula individual que lo compone, y cada célula tiene una membrana que la separa y diferencia de la célula que tiene a los lados, pero que permite una comunicación a través de la membrana. Si no, las hormonas no llegarían y no funcionaríamos como organismo. Tiene que entrar a la célula las cosas, el agua, el alimento, y salir los desperdicios, y entrar los químicos que van a hacer que las cosas funcionen. Y la célula funciona, aunque de una forma individual, pero en armonía con las demás, para mantener lo que es un todo. Aquella que se separa de ese proceso se convierte en una célula cancerosa, egoísta, independiente, desarrolla un tumor que puede matar el todo. Y nosotros, como seres humanos, tenemos que visualizarnos que somos células en el cuerpo del logo planetario. El cuerpo, el logo, el planeta. Nosotros somos células dentro de ese cuerpo. La Tierra es un planeta que no es de los planetas más adelantados. La Tierra, Marte y Plutón no son de los planetas ascendidos o más elevados, como sería Saturno, Urano, todo el tema. Y el logo planetario, como conciencia logoica, tiene que pasar por evolución e iniciaciones, igual que nosotros, como conciencia individualizada, pasamos. Y el logo tiene que llegar a su quinta iniciación. Y el logo de un planeta que no es ascendido, que no es evolucionado, está más o menos como en la tercera. De la evolución logoica, nosotros no entendemos eso, pero más o menos podemos compararlo con la nuestra. La humanidad lo comparamos con el chakra de la garganta del cuerpo del logo. En otras palabras, el elemento creador. Para el logo poder purificar su cuerpo y pasar una subsiguiente iniciación, él como un ente cósmico, la humanidad como un todo tiene que formar parte del proceso de creación del logos. Porque la humanidad es como si fuese un cuerpo, un órgano, qué sé yo, usted lo quiera conseguir dentro de ese cuerpo. Los maestros, la jerarquía, pues obviamente trabaja para esa evolución logoica, porque son parte de ella y tienen la conciencia de que eso es así. Pues tienen la misión que ellos mismos por amor se autoimpusieron de quedarse en este plano para ayudarnos a nosotros, hasta que el último de nosotros haya despertado su autoconciencia. Entonces el logo podrá pasar, el logo planetario podrá pasar su próxima iniciación. Así es esto, mi gente. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como conciencias individualizadas, como células en ese todo, en ese cuerpo. Cuando yo creí haber entendido esto, me dio vergüenza ajena y se me fue un taco en la garganta, porque es que la verdad que eso es muy grave.
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo me acuerdo haber leído en la Biblia cuando estaba en el colegio católico. Estoy leyendo ahora otra perspectiva. Bueno. A pesar de que los adeptos o los maestros son capaces de elevar su conciencia por encima del plano búdico, ellos retienen el ego espiritual como un vehículo de conciencia. De ellos abandonar este vehículo y simplemente morar en el vehículo átmico, entrarían en nirvana y perderían su habilidad de expresarse en los planos inferiores. Para poder ayudar a la humanidad, el maestro de sabiduría rehúsa tomar su merecido premio por sus esfuerzos, el gozo del nirvana en el plano átmico, sino que entonces hace al plano búdico el hogar de su conciencia iluminada. Eso es amor, mi gente, eso es amor. Nosotros no podemos entender eso porque nosotros no somos capaces de amar de esta forma. Eso es amor. Cuando Budi evoluciona para convertirse en asiento de conciencia, refleja el poder de Atman, pero ahora con el elemento de autoconciencia pura añadido. El ego espiritual es entonces un vehículo autoconsciente de Atman, lo verdadero en nosotros, y este último se convierte en el yo superior de esa individualidad. Dice Madame Blavatsky, cito: Atman es el todo universal y se convierte en el yo superior humano solo en conjunción con Budi, su vehículo, quien lo une a la individualidad, porque es Budi Manas lo que se llama cuerpo causal. Budi como tal es un principio pasivo y latente, el vehículo espiritual de Atman, inseparable del alma universal manifestada. Es sólo mediante unión y conjunción con la autoconciencia manásica que Budi, junto con Atman, se convierte en el yo superior y el alma divina y que discierne. Cuando esta unión se completa, la mónada dual original, Atma Budi, se convierte en una triple mónada completamente despertada, Atma Budi Manas, la cual es omnisciente. Vamos a examinar un poco cómo esto que hemos dicho afecta a la conciencia de vigilia en el plano físico. Budi es la fuente de la sabiduría, el germen de iluminación que está presente en todo ser humano desde el mismo comienzo. Sin embargo, debido a que la chispa divina de Atma Budi es muy espiritual como para poder influir directamente en la conciencia del yo inferior, esta sabiduría se queda latente en la mayoría de las personas. Es mediante el despertar progresivo del ego espiritual, Budi Manas, que la persona gradualmente se hace consciente de su naturaleza búdica. Cuando la conexión entre estos dos principios se establece por completo, la conciencia de la persona se transforma. Estamos entonces ante la presencia de un sabio o místico que ha logrado hacer realidad su identidad con lo divino. La autoconciencia del mana superior es un sentido puro de ser, el cual no es personal ni egoísta, mas sin embargo todavía está basado en el concepto de dualidad. Todavía existe el sentido de yo y el otro son separados. Este no es el caso con la conciencia búdica. Blavatsky la describe como, y cito, el sentido de ser uno con el universo, la imposibilidad de imaginarse a uno mismo separado de él. Cierro la cita. Esa es la conciencia del todo. Por consiguiente, cuando Manas se fusiona con la conciencia universal no dual de Budi, la autoconciencia se convierte en un sentido de unidad, un sentido de que yo soy el todo. Cuando yo logro la autoconciencia búdica, entonces yo vivo, no racionalizo, vivo lo que es el sentido de yo soy el todo.
esta unión con Buddhi no solo afecta el aspecto de autoconciencia de Manas, también tiene un efecto en la facultad cognitiva del principio mente. La razón es una herramienta importante de la conciencia para tratar con los principios inferiores. Sin embargo, para percibir las realidades espirituales resulta inadecuada por completo. A estos efectos nos dice Madame Blavatsky, cito: el infinito no puede ser conocido por nuestra razón, la cual solo puede distinguir y definir. Pero nosotros siempre podemos concebir la idea abstracta proveniente de ese infinito gracias a esa facultad más elevada que nuestra razón, la intuición o instinto espiritual. Aquí Blavatsky nos da una definición nítida para que nuestra mente racional entienda lo que es la intuición. Instinto espiritual. Lo sé porque lo sé. ¿Quién le enseña a una araña a tejer una telaraña? ¿Quién le enseña a un pájaro a hacer un nido? Simplemente lo sabe. Eso, en términos espirituales, es lo que es intuición. Así es como funciona el plano búdico. Yo soy el todo. Estamos tratando de racionalizar, entender con la mente unos conceptos que no son trabajables por la mente. Estamos tratando de hacer un esfuerzo de entender. ¿Cuál es la importancia de entender? Para que nuestro cerebro entonces comience a reprogramarse y hacer cosas correctas y no incorrectas, porque ahora yo entiendo, aunque sea un poco, entiendo esta cosa. Quizás por una analogía, pero como ahora yo entiendo, entonces usted y yo, en meditación, usted puede comenzar a ir programando su cerebro, empezar a ir hablando con su yo inferior, comunicándose como si usted fuese el alma. Yo soy el yo superior, yo le estoy hablando a mi yo inferior conscientemente. Yo no sé, los de ustedes que vinieron al taller que dio Isaac Hawley y el otro señor que se me olvida el nombre, Enrique. Que en uno de los ejercicios de los talleres Isaac nos mandó a que habláramos con nuestra alma. Si nosotros hablamos con nuestra alma, como si yo fuese esa alma, como usted hablaría con un amigo entrañable, o como usted hablaría con su hijo, con su padre, con esa confianza, pero con respeto, pero con confianza, con convicción, no con fe, ya nosotros estamos, ya todos los que estamos sentados en esta mesa, en esta logia, todos ya debemos haber rebasado la etapa de fe. Estamos buscando el conocimiento porque estamos en la etapa de convicción. Yo estoy convencido de que estoy así. No es que yo tengo la fe de que soy así. No, la fe es un ejercicio de las emociones. La convicción es un ejercicio de manas, de la mente, suscitado por la voluntad. Y si usted le habla a su yo inferior, usted comienza a programarlo. Negocie con su yo inferior. No quiere imponerse. Ok, pues yo tengo esta tentación, resbalé y cometí este error que sé que no debo haber cometido, entonces me arrepiento y me... Negocie con su yo inferior. Mira, ok, vamos a estar una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes sin hacer esto. Y después lo hacemos, vamos a negociar. Después que pase esa fecha, usted quizás vuelve y lo hace. Y usted sigue negociando y da un poquito más de... La negociación le añade un poquito más de días a ese tiempo. Y poco a poco, usted va reprogramándose. Y usted no se puede reprogramar con su yo inferior en contra de usted. Porque no es su enemigo. Acuérdese que el yo inferior
es un conjunto de los elementales mentales, astrales y físicos. El elemental no ha llegado al mineral todavía, si se acuerdan las oleadas de vida. Pues es normal para él la involución porque es lo que está haciendo por naturaleza. No es que tenga una agenda en contra suya y es su enemigo. Está haciendo lo que le corresponde en términos evolutivos. Pero no se enfogone con su yo inferior. Entiéndalo. Ayúdenlo. Negocie. Póngale límites. O de espacio o de tiempo. Negocie. No tenga prisa por llegar allá arriba. Falta un montón de encarnaciones llegar allá arriba. Hay que ir subiendo esa autoconciencia. Para yo llegar allá arriba, de yo poder percibir los choques de la materia con la energía, si yo quiero subir mi conciencia, yo tengo que ser capaz de percibirme de esos choques en planos que son más sutiles que el físico. Pues mi aspecto exterior tiene que ser más sutil, porque si no me percato de eso. Una analogía que todos la vamos a entender. A usted le quitan la camisa y le ponen la espalda al aire. Y viene una persona con una rosa y le frota la espalda con una rosa. ¡Ay, qué chévere! Y usted percibe ese choque de la rosa con su piel. Viene otra persona con una cojea de cuero 2 pulgadas y empieza a darle correazos en la espalda. ¿Usted va a sentir la rosa o siente los correazos? ¿Qué usted va a sentir? Dígame. Claro, porque es una vibración más fuerte. Para yo poder sentir la rosa, déjame dar correazo. Voy a poder sentir la rosa. Ok. Tenemos que dejar las vibraciones groseras para poder sentir las vibraciones sutiles. Y acuérdense que conciencia es un ejercicio cuando la energía choca con la materia. Si mi materia es gruesa, la conciencia va a estar baja. Si mi materia es elevada, la conciencia va a estar elevada. La conciencia existe mientras exista la dualidad. Choque de energía y materia. Se crea lo que yo, por analogía, les describí como un campo magnético. Y ese campo magnético es la conciencia. Ok. Estoy compartiendo, yo no estoy dando una cátedra aquí. Yo no sé esto, yo no puedo decirle que esto es así. Le digo mi experiencia, a mí me está funcionando. La comparto con ustedes, inténtenlo a ver si les funciona. ¿Verdad? Ok. Así que, según Blavatsky nos describe, la intuición no es otra cosa que instinto espiritual. Okay. Una enseñanza teosófica importante es que la razón no es el medio más elevado de conocimiento disponible a nosotros. Cuando la mente está iluminada por Buddhi, accedemos a una intuición espiritual la cual es capaz de concebir lo abstracto. Esto es, lo que nunca es percibido por los sentidos. Esto, dicho sea de paso, explica el por qué las enseñanzas esotéricas permanecen como tales, aun si éstas se publican o enseñan. Aunque ellas puedan ser explicadas por alguien que haya podido tener una percepción directa de estas verdades, nosotros no podremos ser capaces de verdaderamente conocerlas por meramente leerlas o escuchar acerca de ellas. El entender verdaderamente las verdades espirituales viene solamente mediante el despertar de la facultad búdica. Dice Madame Blavatsky, cito, el conocimiento espiritual o sabiduría esotérica es un conocimiento que no se obtiene mediante procesos intelectuales normales y solo mediante la iluminación mística o el despertar de los eventos búdicos en el ser humano. Si es así. Usted tiene que actuar por instinto espiritual. Eso es lo que es la conciencia búdica, eso es lo que es la intuición. Simplemente me sale, yo no tengo que racionalizarlo, simplemente soy así, sale. Cuando usted llega allá, pues tiene que ir despejando el camino, tiene que ir deshierbando de abajo para arriba poco a poco, para que esa florecita pueda crecer aquí y aquí.
Es importante que tengamos esto en mente. Muchos buscadores espirituales se confunden a veces creyendo que la acumulación de información acerca de los asuntos espirituales implica necesariamente un crecimiento en conocimiento espiritual. Esto no es verdad. Una persona puede estar altamente desarrollada intelectualmente y estar completamente divorciada de su naturaleza espiritual. Dice Blavatsky, cito: un desarrollo elevado de las facultades intelectuales no implica una vida espiritual y verdadera. La presencia en uno de una altamente desarrollada alma humana intelectual, el quinto principio, es perfectamente compatible con la ausencia de buddhi o alma espiritual, a menos que la primera evolucione y se desarrolle bajo los rayos beneficiosos y vivificantes del segundo, de buddhi. Se mantendrá por siempre como progenie directa de los principios más bajos y terrestres, estéril en percepciones espirituales, un sepulcro magnífico y lujoso, formado de los huesos secos de la materia en descomposición que está adentro. Cierro la cita. ¡Wow! Blavatsky baja el piso con manos inferiores. La intelectualidad por la intelectualidad per se. Yo imagino que Madame Blavatsky sería persona non grata en el Ateneo. Non grata. Y yo imagino que Madame Blavatsky, yo me la imagino, debe ser una mujer, ¿sabes?, que le caía mal a mucha gente. Me imagino que debe tener muchos enemigos. Porque es así como ella comunica una información. ¡Rapado! Yo me imagino un carácter dulce por acá, tras bambalinas, pero impepinable afuera en el escenario. Así como yo me la imagino. Por esto que está, por lo que ella dice y cómo lo dice. Si no fuese una persona fuerte, Moll ya no lo hubiera utilizado. ¿Sabes que Moll ya echó ante el primer rayo? Que se fue el voluntad. Y entonces, la manita que soba Kutumi es el segundo rayo, amor y sabiduría. Por eso es que Blavatsky es como es, porque tiene dos amor y Kutumi, rayo unido. La mezcla de fuerza, ¿verdad?, y sabiduría y amor. Debe haber sido una señora eminentemente interesante haber podido conocerla. Por lo tanto, mientras que el estudio de las verdades espirituales y la meditación sobre ellas usualmente es de gran ayuda en el sendero espiritual, hay más que debe ser logrado. El esfuerzo espiritual debe dirigirse hacia vivir un tipo de vida que estimule la unión de Manas con Buddhi. Ok. Dice Madame Blavatsky, cito: Buddhi Manas es la revelación del intelecto divino más el humano y la autoconciencia. Buddhi Manas es la revelación del intelecto divino más el humano y la autoconciencia. Cierro la cita. Como vemos en esta cita, se usa la palabra revelación. Esto indica el hecho de que aquel que haya purificado la mente inferior y despertado la superior es capaz de recibir las insinuaciones o revelaciones de lo divino de forma consciente. Usted va a empezar a recibir conscientemente lo que viene de Buddha y cuando limpie, mana, lo purifica. Sencillo, en palabras. Una característica importante del entendimiento provisto por la intuición espiritual es que la misma no es el resultado de pensar. Esto no significa que la razón deba ser descartada como parte de las experiencias en general. A pesar de que la perspicacia lograda no es conceptual, el pensamiento puede ser utilizado posteriormente para darle forma intelectual a la revelación divina proveniente de la naturaleza búdica. En otras palabras, aunque usted no vaya a llegar a esa intuición a través de la razón sí lo puede ayudar a crear formas de pensamiento que puedan ser creativas en este plano físico y ejecutar esos conceptos, esas ideas abstractas que están arriba. Eso es lo que bien lindo dice. Por eso usted no puede eliminar la razón, porque es el instrumento de materializar aquí, crear formas aquí de lo que usted percibe allá. Lo convierto en algo útil. Otro ser humano que quizás no tiene la capacidad
de contactarse con Buddy, sí puede contactar una forma de pensamiento que usted haya generado con lo que aprendió de Buddy. Esa persona sí puede aprender por carambola a través de usted. Así es como yo lo veo. Esa es la importancia del control del pensamiento. No solamente para beneficios propios, sino porque puede ayudar al que tengo al lado con un pensamiento positivo, creando una forma de pensamiento positivo que esa persona pueda captar en su mente racional. Y esa persona no tiene que estar en Buddy para hacerlo. Usted llegó, lo entendió, lo transformó con la razón, con mana inferior, y se lo presenta a los que están a su lado, que entonces pueden asimilar mana inferior. Yo imagino que eso debe ser uno de los servicios que nos hagan, que podemos servir a la humanidad, servir al prójimo. No es una forma de hacerlo. Una forma de hacerlo. Tranquilito, calladito, en silencio, que nadie se entere, no hay ostentación. Un servicio que se puede estar dando. Vamos a terminar aquí, entonces, porque es que ya me regañaron. Ok. Lo que llamamos normalmente a pensar, que es pensamiento unido a los sentimientos, tiene poca semejanza a lo que sucede con el yo superior. El ego no está limitado a la dimensión manásica, sino que es capaz de operar en el plano búdico también. En este plano no existe el pensar como proceso para percatarse de la verdad. El ego disfruta de una percepción inmediata de la verdad, la cual trasciende la mente. Dice Madame Blavatsky, el ego no refleja estados de conciencia variados. Es independiente de toda sensación, de toda experiencia. No piensa, simplemente sabe, mediante un proceso que solo es concebido de forma tenue por el ser humano por medio, como usted y como yo. A nivel búdico existe una unión entre el sujeto y el objeto. Por lo tanto, el ego no necesita pensar para meditar la percepción de verdades específicas. El ego no necesita pensar para meditar la percepción de verdades específicas. Quizás ustedes han leído que el ego está en meditación. Quizás ustedes han leído eso o algo semejante en algún libro que han leído. Lo que yo entiendo que eso quiere decir es que el ego no utiliza, acuérdense que el ego tiene conciencia también, tiene su vida en ese plano. Lo habíamos comparado que mientras el ego está despierto, nosotros estamos durmiendo. Porque liberamos nuestra conciencia del aspecto físico. Y cuando nosotros estamos despiertos, el ego está entonces un poquito más aletargado, durmiendo. Pero hay acción o hay actividad, como usted quiere llamarlo, en los dos sitios. Ok. Y el ego está en meditación porque está percibiendo el mundo que lo rodea sin estar usando una mente racional para pensar y entenderlo. Simplemente lo vive, comparte. Yo soy el todo. No hay diferenciación entre objeto y sujeto en ese nivel de conciencia. Esa diferenciación entre objeto y sujeto se le añade a la autoconciencia y viene a la página. Ok. Un maestro no tiene que pasar por el proceso lento y minucioso de investigación y comparación de diferentes materias, sino que se le confiere una perspicacia instantánea hacia cada verdad. Diantre. La mejor manera que yo entiendo esto es que usted y yo nos van a buscar información y vamos a los libros, vamos al periódico, vamos a la enciclopedia, el maestro se mete en el internet y aprieta una tecla, le aparece ahí la información en la pantalla. No tiene que estudiarlo así como usted y yo estudiamos. Simplemente tiene acceso directo e instantáneo a la verdad que está ahí, pero no está condicionado por una conciencia física y un cerebro físico que la limite, porque es densa y yo no me percato de eso. Así como yo lo entiendo, lo comparto con ustedes de la misma forma. A lo mejor me estoy equivocando, no soy un gurú, pero así como
La facultad búdica proporciona un conocimiento inmediato debido a que a este nivel de conciencia se torna una con los objetos de percepción. Las ideas no son elaboradas por ningún pensador, sino que vienen de un estado de percepción directa y silenciosa. Claro está, si estas percepciones han de ser comunicadas a otras personas en el plano físico, tienen que ser expresadas en pensamientos y palabras, las cuales son procesadas por la mente. En estos casos, la mente es meramente un vehículo, no la causa de la sabiduría. En resumidas cuentas, cuando los principios de Mana y Buddhi se funden, el aspirante se pone en contacto conscientemente con la sabiduría divina presente innatamente en él. ¿Cuál es la sabiduría divina? Teosofía. El concepto que se crea, que se da el nombre de teosofía, es simplemente la sabiduría divina, la cual es percibida automáticamente, instantáneamente por las conciencias que están autoconscientes en otros planos. No sé si me expliqué. Nosotros nos cuesta un montón de trabajo, leemos a Blavatsky, leemos a Nivesan, leemos este libro, leemos otro libro y queremos entender. El maestro ya pasó, no tiene que. El maestro no lo sabe todo. Simplemente lo accede cuando lo necesita. Yo me acuerdo de una maestra que yo tuve en séptimo grado que me dijo algo que nunca se me olvidará. Sabio no es el que lo sabe todo, es el que sabe dónde buscar la respuesta. Eso es un maestro. Hay cosas que los maestros no saben. Ellos mismos lo han admitido. ¿Por qué? Porque hay cosas que escapan a su conciencia que estén más arriba del plano átmico. Acuérdense que el maestro está limitado a este planeta. Cuando ya llega Chohan a la sexta iniciación, puede entonces ejercer conciencia en la cadena completa. Y cuando llega a la séptima, puede ejercer conciencia en el sistema solar completo. Pero mientras está en la quinta, aquí, en la Tierra, aquí es que vive, se mueve y tiene su ser, igual que nosotros. Por eso es que ellos mismos dicen que ellos no son dioses. Ellos no son dioses porque no lo son. Son conciencias elevadas que tienen su limitación también como conciencia. Pero tienen una ventaja que no tenemos nosotros, que no tienen las limitaciones que tenemos nosotros. Digo, yo lo veo así, bien, yo lo veo bien sencillo. En términos de palabras, llegar a ese nivel de conciencia, bueno, va a coger unas cuantas instalaciones. Esta fusión de Buddhi y Manas no es algo que suceda de repente. Ocurre de forma gradual, luego de la muerte durante el curso de muchas encarnaciones, siempre y cuando hayamos hecho esfuerzos en esta dirección durante nuestra vida diaria. Esto es hecho por el alma humana, uniéndose nuevamente en su esencia a su fuente originaria, mezclándose con su ego divino durante la vida y reuniéndose con él completamente luego de la muerte del ser humano físico. ¿Cómo yo entiendo esto? El ego se va poniendo en contacto con nosotros part-time, a tiempo parcial. Conforme nosotros vayamos expandiendo nuestras manas, haciéndolo más puro, y vamos, cuando nos morimos, cataplum, el ego entonces está más libre de poder, no quiero usar la palabra compartir, pero en términos humanos, convivir, compartir, janguear. Esto es yo, como diría un muchacho, con los elementos en ese plano, cuando ya iba a morir. Y ese proceso de part-time mientras estoy vivo y más full-time cuando iba a morir, en ese proceso, poco a poco, el ego va desarrollando la conciencia búdica. Una vez tenga la conciencia búdica, de ahí a fusionarse con Atman, de la cuarta a la quinta iniciación es un pasito. Como dice aquella salsa, de basurero a la 15 un paso es. Pues de la cuarta iniciación a la quinta un pasito. Digo, en términos conceptuales, y no quiero faltar el respeto, pero usarlo en términos de medio en broma para tratar de entender un poco estos conceptos. Bueno, yo creo que con eso, más o menos, yo termino.
hacer todo lo que podamos por ir conscientemente poco a poco, mejorándonos, purificando, ir escalando un escalón después de otro, poco a poco, y va a llegar el momento que llegamos al techo. Ok, ya terminé. Si hay algún comentario, perdona, pero es que si no, mira, son las 11:25, estoy ahí. Claro. Claro. Y en armonía con eso, si nos retrotraemos a lo que habíamos mencionado acerca de la tercera iniciación, en donde la personalidad se disuelve, y entonces conscientemente el ego crea un vehículo equivalente a la personalidad, pero sin la densidad y la susceptibilidad de los elementales. Pues entonces pueden hacer lo que está diciendo Lourdes, omnipresencia. Estoy aquí y materializo mi nueva personalidad allá. Hipotaca simultáneamente. ¿Por qué? Porque no tengo ya las limitaciones del sistema físico de 3 dimensiones. Aquí tenemos 3 dimensiones en este plano físico. Los maestros están por encima de ese plano tridimensional de la materia, que es lo que está diciendo Lourdes. Bueno, se supone que pasemos al plano astral y de ahí pudiéramos, no sé si pudiéramos ir a un plano más arriba, imagino que depende del nivel de evolución que tengamos. Si nos entretenemos mucho con todas las formas astrales, tenemos pesadillas y ese tipo de cosas, pues nos quedamos ahí. Si tenemos experiencias más allá de lo que le llamamos plano astral, de enseñanzas, de conocimiento, de algo de que nosotros. Bueno, yo presumiría que tenemos entonces que tener por lo menos acceso a Anas. O por lo menos a los subplanos más elevados del plano astral. No quedarnos en los subplanos más bajos, que son los que están las formas estas bien gruesas. Y acuérdense que también volvemos al punto, a dónde su conciencia va cuando uno está durmiendo, va a también depender del nivel de evolución que yo tengo. Si yo estoy muy grueso, yo no voy a ir muy para arriba, me quedo en el astral y a lo mejor no paso de la mitad del plano. Si estoy más espiritual, pues puedo llegar al plano de aquí del astral y no sé si quizás a lo mejor pasar al mental, no sé si alguien tenga algún tipo de información o de... Claro. Él solamente evoluciona lo que encuentre la utilización, energía y eso. Eso es lo que... Pasa que la evolución de los elementales es involución para nosotros, para nuestra conciencia. Mire, ahora que estamos hablando de esto, usted trae lo de los sueños, según dicen los expertos,
susceptible para usted ser influenciado por el bajo astral es cuando yo estoy acabando, durmiéndome, o cuando estoy comenzando a despertar, cuando estoy pasando los subplanos bajos del astral, subiendo o bajando. Si usted, una de las cosas que recomiendan es, cuando usted se acueste a dormir, prográmese mentalmente qué es lo que usted quiere hacer durante el sueño. Prográmese mentalmente. Y prográmese mentalmente de que usted va a hacer caso omiso a lo que usted vea, sienta o experimente astralmente cuando usted está en el proceso de que dormir y el proceso de despertar. En ese estado de semivigilia o pasivo para abajo, ese es el estado más susceptible para ser influenciado por entidades, según nos dicen los expertos. Si usted se programa y ya racionalmente usted está consciente de eso y se programa que lo que usted vea o sienta no va a reaccionar a eso. Bueno, sí, pero eso volvemos, que es lo que hemos dicho, depende del nivel de evolución de cada quien. Si usted tiene un nivel de evolución alto, pues quizás va a ser capaz de ir a planos o a sus planos más altos. Si no, pues no, se queda más abajo. Eso va a depender de cómo evoluciona usted. Sí, yo definió de manera interesante, ¿verdad? El ego como un compuesto de 3 elementos. Me gustaría que volviera de nuevo a la idea, ¿verdad? Y repitiera cuáles son. Lo de Atma Buddhimanas. No. Yo inferior, ¿verdad? Como un compuesto de 3 elementos. Físicos, materiales, creo que hablaba de los elementales. Ah, no, ok. Y lo otro es que me gustaría que retomar el tema de la antacarana como ¿verdad? Como idea, o sea, cómo usted percibe el antacarana como tal. Ok, vamos a la primera. Nuestro yo inferior está compuesto, según conocemos en la filosofía, por el cuerpo mental, el cuerpo astral, etérico, físico. Y el prana, que es lo que la energía canina. En el plano mental y en el plano astral están los reinos elementales 1, 2 y 3. El 1 es el plano mental hasta el segundo subplano, y el segundo es del tercero para abajo, o del cuarto para abajo, perdón. Y el astral, pues todo es el plano astral. Ahí la materia que compone esos planos, las moléculas de los átomos que forman ese cuerpo, eso es lo que se llama la conciencia elemental. Y eso pues fue creado cuando hablamos de las oleadas de vida, del segundo lobo, cuando empieza a crear las formas, va bajando, crea los elementales y luego entonces va a crear los planos más densos. Esos elementales están en una escala descendente para nosotros, de lo que es evolución, porque están yendo hacia el mineral, mientras que nuestra conciencia está saliendo del mineral y quiere ir hacia arriba. Hay entonces un conflicto entre las energías de los elementales que forman nuestro vehículo físico y nuestra conciencia que quiere ir para arriba, ¿verdad? Ok. El trick de esto es que nosotros podamos, a través de nuestra voluntad, utilizando la razón, dominar esas energías elementales que nos tienden a hacer las cosas que para ellos son evolución, pero para nosotros son un atraso. Entonces tenemos que dominar, tenemos que no ser susceptibles a las influencias mentales y astrales, pensamientos y deseos que no son los más adecuados. Y los pensamientos y los deseos que no son adecuados son aquellos que generan vibraciones gruesas. ¿Por qué? Porque tiene el elemental que densificarse para convertirse en un mineral. Obviamente va a ser la base de vibraciones gruesas. Vengan a densificar. Y nosotros vamos a estar entonces en ese conflicto de intereses sin que ello presuponga una guerra. Porque después de todo es nuestro vehículo.
Si yo voy en un caballo y el caballo tiene sed y quiere coger para el río de Belagua, pero yo quiero ir a la plaza del mercado y lo quiero obligar, pues yo voy a tener un conflicto aquí, porque el caballo no es que quiera desobedecer, más bien es que tiene sed y quiere ir a beber agua, porque es parte de su... Yo negocio, vamos a beber agua, entonces ahora vamos al otro lado, que es lo que yo, la imagen que yo quise proyectar. Ok. En términos de la Antacarana, el Antacarana es como si fuese la avenida o la vía de comunicación entre la personalidad y el ego, bueno, y eventualmente la mónada, ¿verdad? Eventualmente. Es una vía que permite el flujo de hacia abajo y de abajo para arriba. Si consideramos el sutratma, que es el hilo de vida, donde están los átomos permanentes ensaltados, ese es el hilo de vida, la continuidad de vida. El Antacarana lo podríamos concebir como un hilo de conciencia, de continuidad de conciencia entre los planos inferiores y los superiores. Hay comunicación, y mientras más se use, más se fortalece, más se agranda, más se expande, más fácil es esa comunicación de aquí para abajo y de abajo para arriba, y eventualmente todo esto que estamos diciendo aquí, para que el ego reciba todos esos pensamientos positivos y todas estas cuestiones nobles y altruistas que nosotros podemos generar a través de las Antacarana que suben y llegan al ego. Y eso va formando la experiencia del ego. Si se rompe la Antacarana, ya perdí la otra charla, pues dijimos las cosas funestas que puede traer eso para la personalidad. Usted es experto en ánimo, porque perdió la conciencia manásica, porque rompió la comunicación. Y usted está cooperando con los elementales, como dijeran por acá abajo. Así como yo después te lo podría Sí, yo terminé. Gracias, gente.